eterno, este maravilloso nuevo pacto en el cual estamos, y reconociendo, Señor, que cada día nos incluyes cada día más para poder participar, basado en este entendimiento, poder participar y contribuir con tu propósito eterno que es en Cristo Jesús. Agradecidos por haber sido predestinados de antes de la fundación del mundo para ser conforme a la imagen de tu Hijo, agradecidos por esta obra terminada de Cristo en la cruz, agradecido porque todo se nos fue proveído ya por gracia, sin haber tenido que hacer ninguna obra, Señor. Gracias. Gracias por tu maravillosa bondad, gracias por todo, por las añadiduras que vienen como consecuencia de primeramente aportar aquí nosotros y contribuir para que tu reino sea extendido y tú seas conocido, Cristo. Agradecidos porque todo está suplido, agradecidos por la salud de nuestros cuerpos, agradecidos por todo lo que nos has proveído, Señor, aún sabiendo que no lo merecíamos, tú nos lo diste por gracia y te sacrificaste para ello y por ello. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso podemos entender que se quitan velos espirituales, vendas que han estado ahí y nos impidan ver a Cristo a través de toda la palabra. Gracias, maravilloso Cristo, por haber hecho habitación en nosotros y porque ahora anhelamos tu expresión a través de nuestra vida, y por eso estamos aquí reunidos, para ser conformados a tu imagen, Señor, y para poder expresarte aquí en la tierra y tú te expreses a través de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por todo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues son todos bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos transmitiendo, Melanie, a través de las páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos totalmente en vivo. Así es que damos la más cordial bienvenida a todos los que se van a ir conectando, a los que se van a ir conectando a través de estos medios de comunicación, y queremos añadir un poquito más a lo que ya otros ministros han añadido en el entendimiento del propósito eterno de la voluntad de Dios en esta serie o gran serie que se llama Vacas Sagradas. Ok, pues bienvenidos cada persona que nos va a ver de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de la República Mexicana, cada ciudad, población o estado, son bienvenidos, y cada persona que nos va a ver también de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Y en YouTube es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco también en Facebook. Así es que bienvenidos todos a este servicio del entendimiento acerca de este maravilloso propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Ok, pues vamos a la palabra de Dios, principalmente a lo que dice Efesios capítulo, primera carta a los Corintios capítulo 3, por favor, ahí nos quedamos. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, por favor. Primera carta a los Corintios 3, 10 y 11. Ok, en los que se van conectando los demás, pues bienvenidos todos y cada uno de los que estamos acá reunidos. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11, por favor. Usted me dice cuando lo tenga listo ahí. Lo importante es que todos y podamos estar verificando si se está oyendo o se está viendo a través de los medios de comunicación. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios, labranza, perdón, de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada
yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, pues cuando estamos hablando hemos estado hablando acerca del plano, del proyecto de Dios, como si fuésemos o como si hablásemos de un arquitecto que pone o que hace los planos para una construcción. De eso se ha tratado el tema. Es importante entender lo que el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, ¿de dónde cree que recibió ese fundamento el apóstol Pablo? Pues si nos vamos a Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, el apóstol Pablo dice, bueno, hablando en el versículo 9, por favor, nada más para, hablando de este hombre llamado Abraham, desde el 8 podemos ver, Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? ¿Quién cree que es? Dios. Entonces hay que entender que el perito arquitecto, el que hizo los planos, el que hizo el diseño de la construcción, es importante entenderlo, el que hizo el proyecto de construcción, el que trazó los planos, ¿quién es originalmente? El arquitecto y constructor, ¿que es quién? Dios, ¿verdad? Es Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice yo como perito arquitecto, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? No estaba más que dando a conocer el plano, el proyecto y los trazos de cómo iba a edificarse. ¿Qué cree? El edificio de Dios, ¿que es quién? La iglesia. ¿Okay? La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero en este mismo contexto podemos decir que el que trazó, el que hizo todo, el que originó, el que propició, de donde originó todo este plano y este proyecto, era el Señor, que era Dios. Entonces el arquitecto y constructor es Dios, ¿ok? Pero el apóstol Pablo, regresando a la primera carta a los Corintios capítulo 3, conforme a la gracia, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo sobre edifica, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de edificar y estamos hablando de sobre edificar, ¿ok? Entonces ya hay un fundamento puesto, y obviamente el apóstol Pablo lo puso y nos los dio a conocer, este plano, este proyecto, de parte de nuestro arquitecto Dios. Sin embargo, ese arquitecto dijo que la base, el fundamento, los cimientos sobre los cuales se tenía que edificar y crecer el edificio y construir el edificio, que es la iglesia, debería ser sobre Jesucristo, ¿ok? Pero también vimos que la piedra del ángulo también era Jesucristo, ¿ok? Sobre la cual las piedras vivas iban a seguir siendo edificadas para seguir creciendo en el Señor, ¿ok? Según Efesios capítulo 3 también habla de un crecimiento en la cabeza, que es Cristo, ¿ok? En el versículo más adelante, en Efesios capítulo 3, podemos ver esa expresión. Efesios capítulo 3,
Ok, vamos a ver Efesios capítulo es el capítulo 4 versículo 15, por favor. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En otras palabras, el diseño, el plano, el proyecto que hizo el arquitecto Dios y que le dio a conocer esos planos y ese proyecto al apóstol Pablo era basado en que el edificio, es decir, la iglesia, tenía que ser fundamentada sobre el cimiento que es Jesucristo, pero también, ¿qué cree? Tenía que seguir creciendo ese edificio que es la iglesia. ¿En quién cree? En la cabeza que es Cristo y la piedra del ángulo, ¿ok? Que es, obviamente la piedra del ángulo es la que va en las esquinas y que sustenta todo el edificio, o en las puertas que son ovaladas, en la parte de arriba, ahí va la piedra del ángulo. Sin la piedra del ángulo, un edificio, ¿qué cree que hace? Pues queda derribado, ¿no? De acuerdo a los constructores del antiguo, pues de la antigüedad, ¿no? De aquella época, ¿ok? De la época bíblica. Entonces, si nosotros podemos ver que estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo, ¿qué pasa entonces con una iglesia que está edificada sobre un fundamento de un antiguo pacto a través de los profetas, lo que se dijo en la ley de Moisés, lo que está estipulado fuera del proyecto que dijeron o hablaron personajes en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa cuando una iglesia está fundamentada, por ejemplo, en el libro de Job? Si sabe que hay fundamentos y están sobre edificando muchas iglesias sobre Job, porque como en Job 1:21 dice, Jehová da la vida y Jehová la quita, ¿qué cree que dicen ellos? Pues, hermano, Dios tiene la autoridad y la potestad de darte la vida y el quitártela, ¿estamos de acuerdo? O sea, entonces ahí sobre qué está siendo edificada cuando esa expresión la menciona. ¿Sobre qué está edificada esa parte del cuerpo de Cristo en esa congregación cristiana? Está edificada sobre hojarascas, sobre material, madera que se quema muy rápidamente, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Sin embargo, antes de continuar con esto de la edificación del cuerpo de Cristo, entendamos esto. El Señor nos ha, ¿cuántos en que el Señor nos ha dado sabiduría? ¿Sí o no saben? Que el Señor nos ha dado sabiduría. Nosotros tenemos la sabiduría divina, pero tenemos la sabiduría para entender todo lo eterno. Obviamente que en este ámbito natural Dios también nos provee su sabiduría. La finalidad principal es que el edificio vaya creciendo en Cristo, ¿ok? Ese es lo principal. Y bueno, quiero hacer un pequeño, como un tipo de paréntesis nada más respecto a este tema. Si estamos siendo edificados en Jesucristo, es la piedra del ángulo, son los cimientos de la casa, pero también en Lucas capítulo 6, Jesucristo dijo que una casa que no está fundamentada sobre la roca va a caer, ¿estamos de acuerdo? Van a venir ríos, tempestades y la casa va a ser destruida, va a ser desviada del propósito eterno y del correcto evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente porque está siendo edificada en la mezcla de pactos, ley y gracia. Entonces, ley y gracia, pero el Señor nos provee su sabiduría, que cree también para el ámbito que podamos vivir en el ámbito natural, ¿estamos de acuerdo? Que podamos seguir no nada más basados en los principios de fe, sino en la manera en que podemos vivir en lo natural aquí en la tierra para poder expresarlo, porque si recuerda a alguien cuál era el objetivo esencial de esta serie. A lo mejor no era tanto que las personas, el resultado o el objetivo de esta serie, llegar al resultado de que la gente viviera más largo tiempo sobre la tierra. Estamos de acuerdo que sobre esas bases hablamos. La idea principal es que a través de desvirtuar esas vacas sagradas, textos sagrados,
nosotros podamos entender pues tener un correcto entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo es formado en nosotros, podemos llegar a ser conformados o amoldados a su imagen, y Cristo mismo poder expresarse a través de nosotros. Y ya lo vimos varias veces, que cuando Cristo se expresa a través de nosotros, pues obviamente vamos a poder dominar sobre las circunstancias, porque ya no vamos a ser nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso ya lo vimos en servicios anteriores, ¿ok? Sin embargo, le digo, me pasó, ¿cuál es la idea? Que Cristo se exprese a través de nosotros. ¿Cuál es la idea? Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo que vivo humanamente hablando, lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, por ahí en el 20, 21, no sé. Y lo que vivo en este cuerpo, lo que vivo humanamente, ya no lo vivo yo, sino lo vivo en la fe del Hijo, es decir, en Cristo, en la fe de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, cuando hablamos de la fe de Cristo, es Él mismo hablándonos a nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, y nosotros, ¿qué creen? Dejándonos llevar para poder actuar en esa fe, que es la fe del Hijo, y poder operar la fe del Hijo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me sucedió esta semana algo tan, bueno, me sucedió algo raro, ¿no? Algo raro. Sentí un dolor en mi cabeza, en la parte de atrás. Y bueno, lo primero que pues recordé que tenía que creer que soy de larga vida para poder expresarlo muchos años sobre la tierra de Él. Sin embargo, ese dolor que me vino, pues me recordó, y obviamente a través de las enseñanzas que hemos recibido de muchos maestros de gracia, que enseñan la verdad presente, el nuevo pacto, y hacer que la obra termine de Cristo en la cruz. Y me quedó algo muy claro en ese sentido, de que nosotros somos seres espirituales habitando en lo temporal, seres espirituales habitando en lo temporal. Pero también dentro de las enseñanzas esos, de lo que hemos aprendido, obviamente, porque estamos siendo edificados en esos tres ámbitos que hemos escuchado del apóstol Ugarte, y no porque yo repita lo que dice alguien como un perico, pues no soy un perico que repite lo que otros dicen. Me gusta analizar siempre la escritura, ¿ok? Para corroborar lo que un maestro de la palabra dice, para no irme con la idea de lo que alguien dijo, porque lo dijo ya lo creo. No, porque lo dijo, lo compruebo, como los de Berea de Hechos 17, para ver si es verdad aquello que me está diciendo, y poder yo ser enseñado, instruido y humilde para recibir la palabra, ¿ok? Y esa palabra que me ministra, pues obviamente la pongo en práctica para mi vida. Entonces me vino un dolor de cabeza, y lo primero, bueno, entonces ya entendí que estábamos en tres ámbitos, como hijos de Dios, espiritualmente hablando, pues somos recreados, renacidos, unidos al Espíritu de Cristo, pero también hay un alma, ¿no? Por ahí que tenemos, pero también hay un cuerpo, ¿no? El que obviamente se tiene que sustentar en dos áreas muy importantes. Uno, el área de la protección divina. ¿Cuánto sabe que le corresponde al Señor? ¿Usted sabe que le corresponde el área de la protección divina? ¿Sí sabe o no sabe? La protección divina creemos que ya la tenemos, no tenemos ninguna duda, ni tenemos miedo, ni tenemos temor de que nos va a suceder algo en un accidente, ¿ok? Porque sabemos que Él nos cuida, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Pero también, por otro lado, ¿qué cree? Tenemos la sabiduría que Él nos da para nosotros poder operar este cuerpo aquí en la tierra. ¿Sí me explico? En el sentido de que de lo que nos alimentamos, qué es lo que nos alimentamos, qué tipo de bebidas tomamos. Por ejemplo, el tomar mucho de ese refresco de cola con azúcar, comer muchas tortas, a mí me gustaban mucho los lonches, me gustan pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Los lonches Amparito, las tortas ahogadas no me gustan, pero mucha gente se las come, pizzas y todo lo que se refiere al alimento, eso es natural. ¿Cuántos saben que eso se llama, y obviamente que está proveído por la misma expresión de Cristo a través de nosotros? Podemos tener dominio propio, ¿sabía? Porque es lo que produce Cristo, el querer como el hacer.
Es decir, el mismo Cristo que nos habló que por gracia nos dio todas las cosas y que no tuvimos que hacer nada para recibirlo, pero Él también nos provee sabiduría y dominio propio dentro de el ámbito donde nos movemos como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me agarró ese dolor de cabeza y pensé, pues, entonces, ¿qué tanto había comido? ¿De qué me estaba alimentando? ¿Qué era el principal base de mi alimentación? Y bueno, caí en cuenta de que traía un desorden en mi desorden alimenticio. Ya sea que tomaba mucho refresco, ya sea que tomaba muchas aguas con azúcares, ya sea que comía lonches de virote, o comía pan, o comía galletas, o comía cosas que no le ayudaban a mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? No le ayudan a mi cuerpo. Entonces, yo quiero ser un colaborador de su propósito, pero no quiero ser un colaborador de su propósito durante 20 años más, sino quiero ser un colaborador y participante de su propósito más de 100 años, 110, 120 años, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me vino ese dolor de cabeza y me recordó todo esto. Entonces le digo, entonces, ¿qué es lo que estoy consumiendo para que mi cuerpo traiga un desajuste? Porque eso es lo que trae mi cuerpo. Pues imagínense, me tomo la presión y luego me sale 145, Dios mío. Imagínense, presión de 145 y la baja en 100, cuando debe ser 80 y la de arriba debe ser 120. Entonces, otra cosa muy importante, que no estaba haciendo ejercicio. ¿Y qué cree? Pues me cayó la revelación y la sabiduría de parte del Señor. Oye, ¿sabes qué? Llueve, truene, relampaguee, pues tienes que ir a correr. Mínimo correr. ¿Estamos de acuerdo? Eso es parte de lo que el Señor nos está proveyendo como una sabiduría divina y dominio propio, con lo cual podemos vivir más años sobre la tierra. Y esto, excepto de que Él nos cuida y nos libra de accidentes, ¿no? De cuestiones que pueden suceder fuera de lo que nosotros no podemos hacer. Pero con la misma sabiduría que Él nos da, que cree, pues ya tomé decisiones drásticas sobre cómo alimentar mi cuerpo o qué no comer. ¿Qué es lo que no podemos o no debemos de comer? O debemos de comer muy esporádicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y no le estoy hablando de un sistema, no le estoy hablando como aunque sí sería bueno, ¿no? Como los adventistas, ¿no? Que tienen un estricto rígido régimen alimenticio, vaya, basado más en plantas y verduras, frutas y todo eso. Sino le estoy hablando de una alimentación balanceada que podemos llevar como hijos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando viene ese dolor? Bueno, inmediatamente pues sabes que tengo que correr, dejar de comer pan, refrescos y todo lo que me esté afectando, porque eso yo mismo me estoy dañando el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Yo mismo me estoy dañando el cuerpo. Entonces, si el Señor nos provee su sabiduría, entonces mire, si el Señor nos provee su sabiduría, entonces ahí usted lo puede ver en la primera carta a los Corintios. Y obviamente hablando del propósito eterno en lo que debemos de ser edificados. Primera carta a los Corintios, por favor. Cristo mismo, el Cristo que habita en nosotros, esto es, mire. Primera carta a los Corintios 1, versículo 24, por favor. Bueno, si leemos desde el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura eso de Cristo, ¿no? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué cree que es Cristo? Es sabiduría. Entonces, el mismo Cristo que habita en nosotros produce, impulsa a que nosotros usemos la sabiduría que ya se nos proveyó, porque Él mismo es la sabiduría. Él mismo viene y nos da ideas creativas, conceptos, nos corrige, nos exhorta y nos dice qué es lo que estamos haciendo incorrectamente como hijos. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que a veces es difícil. ¿Cuántos saben que el azúcar crea adicción? ¿Cuántos saben que el azúcar crea adicción? Coma pan todos los días y va a ver que ya no va a poder vivir sin comer pan, sobre todo el pan dulce.
Póngase a comer todos los días y se hace adictivo, ¿ok? Se hace adictivo. Ahora, ¿qué pasa con los refrescos de cola? Ese que tiene la etiqueta roja. ¿Qué pasa? Y peor cuando lo compra que no es light. Y peor cuando lo compra que no es de ese que dice que cero, ¿no? Algo así. Cero azúcar. ¿Qué pasa si se compra de la? Porque eso ya no nos gusta, no, es que tiene otro sabor que no me agrada. Queremos de la roja, de esa, la original, ¿no? Y luego con botella, imagínense, se está haciendo agua, agua en la boca, ¿no? Imagínense, es delicioso, es sabroso. ¿Cuántos saben que una pizza es muy buena? ¿A quién le gusta la pizza aquí? Pero sabe que la pizza está catalogada como los peores alimentos o más dañinos que producen el colesterol. ¿Sí sabía o no sabía? Ahora, me duele la cabeza, entonces, ¿qué es lo primero que viene? Bueno, entonces ya no me está circulando, o se sube la presión. ¿Qué es lo primero? Ya no me está circulando la sangre correctamente, porque la presión baja estaba muy alta, de 80 estaba en 100. ¿Qué simbolizo significa eso? Bueno, que tengo demasiada grasa en las venas. Eso se llama triglicéridos. Y lo producen las sustancias que tienen azúcares, bueno, también una parte de las harinas, pero sobre todo los azúcares que se come usted a lo mejor con yogur, con cierto tipo de alimentos. ¿Y esto por qué lo incluimos en el propósito eterno? Porque yo quiero ser colaborador muchos años en el propósito eterno del parte del Señor, ¿estamos de acuerdo? Y Él nos proveyó su sabiduría, pero ¿qué cree? Dice que también tenemos dominio propio. Él nos dio, y creo que en la carta de Timoteo dijo que tenemos dominio propio. Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la misma expresión de Cristo, la formación de Cristo en nosotros, al renovar el entendimiento y transformar el alma, ¿qué cree? Vamos a poder ir dominando ese tipo de ansiedad, porque ¿cuándo saben que comer es ansiedad? ¿Qué pasa cuando dicen una persona es que está comiendo mucho o comenzó a comer mucho? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Muchas personas comen mucho porque andan estresados, ¿sabía? Porque andan preocupados o ansiosos por una circunstancia que estén pasando, o deprimidos. ¿Sabía que los deprimidos comen mucho? ¿Sí sabe o no sabía? Entonces, cuando Cristo se va formando en nosotros, ¿qué cree? Va produciendo gozo, alegría. Por olvidar el gozo y la alegría, independientemente de las circunstancias que estemos pasando, no va a permitir que nosotros queramos sustituir esa tristeza, esa preocupación, ese problema, que lo queramos sustituir con alimento. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora lo sustituimos con el gozo del Señor. ¿Sí? ¿Vamos captando? Ok. Entonces, el mismo Cristo es sabiduría para nosotros. Mismo Cristo es sabiduría. Vamos a ver otro texto bíblico. Y obviamente aquí queremos incluir un poquito cuando dijo en la primera carta a Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por favor, lo podemos leer ahí. Solamente quería hacer esta pequeña pausa acerca del tema del propósito eterno. Y como vamos a hablar un poquito de la sabiduría que habló Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y lo va a relacionar con sobre lo cual estamos siendo edificados, lo va a relacionar a la sabiduría humana, ¿ok? Por eso quiero llevarlo para allá, pero este es como un pequeño preámbulo nada más para entender que también nuestro cuerpo es responsabilidad de nosotros, ¿sí sabía? El cuerpo es responsabilidad de nosotros en el sentido que Él nos proveyó dominio propio y nos proveyó su sabiduría, ¿ok? Su sabiduría y la guianza del Espíritu Santo siempre nos va a guiar a que nosotros nos alimentamos correctamente. Y la protección divina dejémosla a Él, ¿ok? Él vamos a tener protección divina.
Porque el ejercicio corporal, ¿qué dice? Para poco es provechoso. La idea principal es que el apóstol Pablo no desecha el ejercicio corporal, como diciendo, no les interesa su cuerpo ni hacer ejercicio corporal, sino enfóquese más en el evangelio. El apóstol Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y en la venidera, ¿ok? Entonces, el poco es provechoso, ¿qué cree que significa? Que sí tiene un porcentaje de provecho para nosotros, ¿sí o no? ¿Tiene o no tiene un porcentaje de provecho? ¿Están de acuerdo que sí tiene porcentaje de provecho? Entonces, imagínense, me empieza a doler la cabeza, empieza a sentirme débil, sueño y todo. Entonces, lo primero que hice, inmediatamente dije, llueve, truene, relampaguee, yo voy a ir a correr. Todos los días, es que mañana voy a ir a correr. ¿Okay? Y decidí, pues, excepto los domingos, yo creo, pero ir a correr todos los días, hacer ejercicio todos los días. Eso es algo que ya me propuse. No puedo dejar caer mi cuerpo, para que usted me entienda. Hay algo tan trascendental que con la renovación de la mente, del entendimiento, del alma, obviamente, se va transformando la misma mentalidad. En lugar de pensar cosas que no me edifican, ahora voy a pensar conforme a la mente de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y la sabiduría divina se va a manifestar en las decisiones que yo tome, en las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, yo sé que no es fácil, porque para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a comer pan y comer esas cosas, yo se lo doy como un consejo a usted, ¿no? Pero yo ya lo voy a comenzar a hacer. ¿Qué cree que es fácil dejar de comer pan? Cuando el siguiente día que decidí ya no comer pan, porque el lunes todavía llegó una vecina ahí con 2 lonchezotes de virote, Dios mío, y me comí el mío, y la pastora dice, es que no me gustó, y me dejó la otra mitad. ¿Y qué cree? Me la comí. Y si me hubieran puesto 5 más, yo creo que me los hubiera comido. Dios mío, qué falta de dominio propio. Entonces, ya cuando te ves en circunstancias que te empieza a doler la cabeza, que la presión arterial se sube, pues sabe que ya, o sea, tenemos que tomar decisiones drásticas, ¿me entiende? Decisiones drásticas. Entonces, y luego, no contenta la señora con eso, no sé si el siguiente día o 2 días después, ¿qué cree? Digo, 3 virotes calientitos, y ¿qué cree? Me los pasé yo nada más por la nariz aquí. ¿Se ha olido el virote recién salido? Qué rico huele, ¿verdad? Dios mío, ¿y qué cree? Caí en la tentación y nada más le trocé el puro pedacito que viene al final y me lo comí. Pero dije, ya no más. Hace tiempo que he dejado yo de comer pizza, hace mucho que no como pizza, por lo mismo, porque físicamente mi cuerpo no se ha sentido bien. Somos espíritus, habitamos un cuerpo, pero también tenemos una mente que necesita ser renovada, transformada, y guiada por el Espíritu Santo. El alma nos va a indicar las mejores opciones con los cuales nosotros podemos preservar este cuerpo en el ámbito de la alimentación. Lo vuelvo a aclarar, ¿no? Porque la protección divina pues ya le corresponde a Él. No, yo no me puedo proteger a mí mismo de un accidente, es Él. Pero hay algo que sí puedo evitar con la sabiduría de Él, que cree, y el dominio propio que me ha dado, tener una buena alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Significa que sí tiene un grado, un porcentaje de provecho. Para poco, lo que usted quiera, pero es provechoso. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Bueno, entonces ya depende de usted que salga a caminar o a correr en las mañanas. Y yo sé que no es fácil dejar las cosas, más cuando se trata de alimentos que en cierta manera han creado adicción en nosotros. Y por causa del propósito eterno, pues tomé esa decisión yo ya de ejercer el dominio propio que ya tengo, que el Señor me dio, y ejercer la sabiduría que Él nos ha dado. Entonces, como nos vamos a meter a la sabiduría divina, pero ya respecto a doctrina y edificación, por eso quería empezar con este preámbulo acerca de la sabiduría y el dominio propio que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Primera carta a los Corintios, capítulo 3.
versículo. Ahorita le digo el versículo. ¿Ya lo tiene? Primera carta a los Corintios capítulo. Segunda a los Corintios capítulo 3, por favor. ¿Ya? Segunda carta a los Corintios, pero primera carta a los Corintios 3:10, era primera carta a los Corintios. Para continuar con el tema, ok. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces estamos hablando que Pablo puso el fundamento, ¿ok? Pero también Pablo le dice a los demás que deben de fijarse y poner mucha atención respecto a cómo edifican a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Es tan trascendental esto, mi hermano, que no se refiere, la verdad, ahorita hay evangelistas haciéndola de pastores y maestros, ¿sabía? Mucho evangelista. Usted ve a los que se denominan pastores en ciertas denominaciones, en ciertas congregaciones, y se denominan pastores, y usted se da cuenta que son evangelistas. Llenan bien rápido la congregación, pero ¿qué cree? De ahí no hay un fundamento sobre el cual ellos edifican a la iglesia o a esa parte del cuerpo de Cristo que se les asignó a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay un fundamento firme porque no se está edificando sobre Cristo, no se está edificando sobre el nuevo pacto, no se está edificando sobre la obra terminada de Cristo en la cruz, no se está edificando sobre esta verdad presente, esta realidad que tenemos ya en Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. No se está edificando sobre el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, no se está edificando sobre todo lo que ya se proveyó en la cruz, se está edificando sobre la mezcla de pactos, se está edificando sobre aquellas sombras, tipos y figuras que vienen en el Antiguo Testamento. No se está edificando correctamente. Ahora, ¿qué pasa con esos pastores? ¿Qué va a pasar con los pastores que estamos edificando basados en Cristo? ¿Y qué va a pasar con aquellos que están sobreedificando en algo que no es Jesucristo? Que no están edificando sobre la piedra del ángulo. ¿Qué cree que va a pasar? Dice en el versículo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es tan trascendental el versículo 10. No se trata de decir, junté un grupo de 50 o de 100 personas y ya soy pastor y maestro, ¿sabe? No alguien porque tiene muchas personas en su congregación significa que son pastores, sobre todo que están edificando en el pacto correcto, ni que están siendo edificando sobre el plano, el proyecto del perito arquitecto que fue el Señor. Si no están edificando sobre eso, entonces están edificando sobre una obra que se va a caer, que se va a desbaratar, y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces es importante de fijarnos cómo estamos edificando. Claro que es importante, es trascendental, porque ello depende que la iglesia crezca en Cristo Jesús. De ellos es tan trascendental. Dice versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento, mire, alguno edificare oro, ¿qué más? Plata, piedras preciosas. ¿Cuántos saben que esos tres tipos de materiales, oro, plata y piedras preciosas, cuántos saben que esos tres tipos de materiales son resistentes al fuego? ¿Cuántos saben que el oro es resistente al fuego? Ahora yo le preguntaría, ahora los otros siguientes materiales que vienen: madera, heno y hojarasca. Versículo 12, primera carta de los Corintios 3:12. Pero sobre otro texto, otra traducción bíblica, que madera, heno, hojarasca, ¿ok? Pues madera no hay ningún problema para entenderlo, ¿no? Pero hojarasca, heno, estamos hablando de paja. Hay una traducción que dice, la Biblia Arcas Fernández dice, pero sobre ese cimiento puede construirse con otro
puede construirse con otro: plata, piedras preciosas, o bien con madera, paja y cañas. ¿Qué entendemos por una caña? Pues caña era una manera de medir en el Antiguo Testamento, pero sin embargo podemos decir que es un material frágil de madera también. ¿Estamos de acuerdo? La paja, ¿qué hace la paja cuando alguien pone un cerillito? Dios mío, es como si fuera combustible, ¿no? Y la madera, ¿qué tan fácil es de prender? Los últimos tres materiales, ¿cuántos saben que son materiales que definitivamente fácilmente se van a desbaratar? Entonces Pablo está haciendo una alegoría, está hablando de un simbolismo, está hablando en sentido figurado, para que usted me entienda, para hacer una reflexión basado en qué tipo de materiales está sobre edificando a la iglesia. Si continúan con el fundamento y la piedra angular que es Cristo, o están continuando, o sea, obviamente que cuando hablamos de la piedra angular que es Cristo y hablamos del fundamento que es Cristo, las dos cosas es Cristo, sobre ambos se edifica. Si estamos hablando sobre eso, estamos hablando de material durable, ¿no? Que no tan fácilmente no va a ser destruible, ¿ok? Ahora bien, regresando a la primera carta de los Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿cuántos saben que la gran diferencia entre oro, plata y piedras preciosas en comparación con madera, heno y hojarasca? Hay una gran diferencia, ¿no? La madera, el heno y la hojarasca o la paja se va a destruir instantáneamente con el fuego. El oro, ¿qué cree? Es más durable, y la plata más durable respecto a la manera en que se va a bueno, cuando alguien trabaja con oro y quiere hacer joyas y todo eso, pues tiene que ponerlo a cierto porcentaje obviamente de altura del fuego para poder, o de temperatura, para poder trabajar con el material. O sea, no tan fácilmente usted le va a poner un encendedor a un anillo de oro y se va a desbaratar. O sea, pasa su buen proceso, no es tan sencillo, ¿ok? Ahora bien, versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué cree que va a pasar? El fuego la va a probar. ¿Qué significa entonces edificar sobre la base de material duradero? Pues cuando hablamos que Cristo es la piedra angular sobre la cual debe ir creciendo la iglesia, y cuando nos referimos a Cristo, obviamente que estamos hablando del propósito eterno, estamos hablando de la gracia eterna, edificando sobre el evangelio y la gracia. Estamos hablando que estamos edificados sobre de Cristo para acá, es decir, de la cruz hacia acá. Estamos edificados sobre la obra terminada de Cristo en la cruz. La diferencia entre lo que era obras de la ley de Moisés, basado en lo que el hombre tenía que hacer para merecer, ahora en un nuevo pacto donde Cristo ya hizo la obra perfecta y nos dio todo por añadidura, nos dio todo por gracia, ¿ok? Entonces, si somos justificados no es por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Hay una gran diferencia, ¿se ha dado cuenta? Entre lo que estamos siendo edificados ahora, o deberíamos de estar siendo edificados. Que no toda la iglesia de Cristo sabe que ya fue culminada la obra de Cristo en la cruz, y que ahora ya, por decirlo así, son justificados gratuitamente por su gracia, que no tienen que hacer obras para merecerla, cuando una gran parte de la iglesia se cree pecadora. ¿Por qué se cree pecador una gran parte de la iglesia? ¿Por qué cree que se cree pecador? Porque no entienden la obra terminada de Cristo en la cruz, ¿ok? Y si no la entienden, ahora, ¿sobre qué están siendo edificados? Sobre el Antiguo Testamento, sobre el Antiguo Pacto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? La obra de cada uno será manifiesta. ¿De quién cree que está hablando aquí, para empezar? No está hablando de todos los hermanos en Cristo, ¿sí sabía? Está hablando de los edificadores. Está hablando de aquellos que se dedican a enseñar, instruir e edificar a la iglesia basado en este nuevo pacto, basado en Cristo. Se refiere a aquellos que enseñan la palabra y de alguna manera ministran pues las cosas
basados en lo que, en este nuevo y maravilloso nuevo pacto en Cristo Jesús. Son aquellos que enseñan, edifican. Ellos son los edificadores. La obra de cada uno será manifiesta ¿de quién? De los edificadores, ¿ya? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno ¿de quién? De los edificadores, no de todos los hermanos en Cristo, ¿ok? Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Entonces, cuando alguien está basado en que debemos ser imitadores de personajes del Antiguo Testamento, debemos de ser imitadores de Elías porque abrió un río, debemos de ser imitadores de Eliseo porque recibió la doble unción, debemos ser imitadores de Moisés porque abrió el mar rojo, debemos ser imitadores de Josué, el que se quedó después de Moisés para dirigir al pueblo de Israel. Debemos de ser imitadores de David, de ese joven guerrero que destruía osos y mató a Goliat. Imagínense, edificados sobre eso. ¿Eso qué cree? Es hojarasca, es madera, es heno, es paja. El fuego no va a resistir, y la obra que haya hecho tal pastor y maestro se va a destruir delante del Señor. ¿Cuándo? En el juicio de recompensas y galardones. En otras palabras, ¿para qué ganas tantas personas? Bueno, para trasladarlos del reino de las tinieblas a Cristo y que sean salvos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está bien su labor. Pero ¿qué pasa cuando no están edificando en este nuevo pacto y basados en Cristo Jesús de la cruz para acá? ¿Qué pasa cuando no están edificados en ello? En el propósito eterno, en la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando se ignora todo esto? De que ya fue culminado, fue terminada la obra en la cruz. ¿Qué pasa cuando se ignora todo eso? ¿Usted cree que entonces qué va a pasar con la obra de ellos? Imagínese, Señor, vengo por mi recompensa aquí, mi galardón. Ya estoy contigo en este juicio de recompensas, porque no va a ser de que perdiste la salvación y te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, no se refiere, o te voy a castigar, no se refiere de eso, ¿ok? En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 habla de ese juicio. Imagínense, ¿qué va a pasar con la obra? Señor, pero gané 1000 gentes, me la llevé todos los días evangelizando, hasta dejé de darle de comer a mi familia, hasta un hijo se me murió a causa que no le di de comer, no quise trabajar y me la llevé evangelizando. Señor, vengo por mi galardón. ¿Qué cree que le va a decir el Señor? Dijiste, a ver, vienes a presentarte como evangelista, como pastor y maestro. No, es que soy pastor. Bueno, tu obra entonces se quemó, porque edificaste sobre madera, sobre paja, sobre hojarasca. ¿Qué recompensa quieres? No la tienes. ¿Entendemos? Ahora estamos diciendo que la persona se va a perder y se va a ir al infierno, no. Pero ese texto, de eso está hablando, pues, para que me entienda. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando diga, Señor, gané 1000 personas como evangelista, pero todos los que gané se los llevé a un buen edificador, que edificaba sobre este nuevo pacto, sobre la obra terminada, sobre el propósito eterno, sobre esta verdad presente que tenemos en Cristo Jesús? Ese edificó, yo me los gané para ti, trabajé para ti. ¿Qué cree? Buen siervo fiel, tienes tu recompensa. ¿Captamos? Pero ¿cómo se podrán presentar estas personas si aquí dice, mire, que el fuego va a probar la obra de esos edificadores? ¿Sobre qué edificaron? ¿El fundamento que es Cristo? ¿O le mezclaron de la ley de Moisés? Hermano, vas a ser salvo, eres salvo porque Cristo murió por ti en la cruz, recíbelo en tu corazón. La persona nace, se lo llevan a su congregación y luego lo atan con miles de cargas, con miles de obras que tienen que hacer tienes que hacer muchas obras para ser bendecido. A mí me dijeron que para que recibiera el bautismo con el Espíritu Santo tenía que hacer tamales a las 5 de la mañana, y fui 2 sábados a moler masa para hacer tamales para la venta de los pastores, para la venta, para sacar para la obra de Dios. Bueno, yo en lo personal no creo que vender tamales ayude,
Yo creo que mejor debemos de operar la fe de Cristo creyendo que Él se hizo pobre en la cruz para que yo fuese enriquecido para contribuir y colaborar con su propósito. Entonces, ¿qué creo por esa manifestación de bienes y riquezas yo? No creo que hacer tamales sustente el pagar la renta de una congregación. Lo que sustenta pagar la renta de una congregación es creer que se hizo pobre para que yo fuese enriquecido para ser un colaborador de que para pagar la renta de este local. Este no se va a pagar solo, lo vamos a creer que Él va a suplir todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, para que su evangelio, para que su propósito y para que su reino avance aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué pasa cuando yo les diga, hermano, vamos a hacer tamales para sacar para la renta? Yo no creo en eso, ¿eh? Si algún día vamos a hacer tamales para sacar para la renta, mejor cerramos este local y ahora sí que cada quien por su lado. ¿Entienden? Yo no lo creo así, ¿eh? Ahora bien, la obra de cada uno será manifiesta porque, ahora, versículo, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Estamos de acuerdo que se va a manifestar ahí? ¿Sobre qué base se edificó? ¿Sí o no se va a manifestar? Versículo 13, primera carta a los Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a ¿qué? ¿Cómo cree que probaban el buen oro en el Antiguo Testamento? Pues no sé si ahorita, ¿no? Pero tienen que pasar por el fuego para probar el buen oro. Versículo 14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué quiere que va a pasar? Si permaneciere, ¿qué significa que permaneciere? Pues permaneciere delante del Señor, ¿ok? Si permaneciere delante del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Habrá recompensas. Entonces ya no está hablando de todos los hermanos, está hablando solamente de los que enseñan la palabra y edifican sobre la base que es Cristo. Pero sin embargo, regresando al 13, ¿qué cree que? El 13 y el 15, ¿no? El 15 es muy importante. Entonces, vamos a recibir recompensa a los que edificamos basados en el fundamento que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y los que no basaron su edificación o su enseñanza en Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Esa obra de ellos es como si no hubieran hecho nada aquí en la tierra. Por eso es tan grave para aquellos que son maestros de la palabra estar enseñando sobre una mezcla de pactos. Y le doy gracias a Dios porque me liberó de eso a mí. O sea, me sacó de seguir edificando incorrectamente, aunque no lo sé todo. Pero seguimos aprendiendo cada día más para edificar sobre el fundamento correcto, ¿ok? Que es Cristo Jesús. Entonces, versículo 13, versículo 14. Si la obra permanece, de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Entonces, ¿cómo permanece la obra cuando sigue creciendo la iglesia y Cristo sigue siendo formado en la iglesia? ¿Cuándo permanece la obra? Cuando hay un avance en los creyentes donde Cristo se está manifestando a través de ellos. ¿Cuándo crece la obra? ¿Cuándo permanece la obra, perdón? Del que sobreedifica, cuando continúa edificando sobre materiales valiosos, que es Cristo, que es el nuevo pacto, que es la obra terminada de Cristo en la cruz, que es el propósito eterno, que es la gracia maravillosa, todo basado en este maravilloso y nuevo pacto. ¿Qué cree? Entonces puede permanecer la obra de esa persona cuando se presente con Cristo. ¿Y qué cree? Hay recompensa. Pero 15 dice, pero ¿qué pasa si la obra de alguno se quemare? ¿Por qué se va a quemar? Porque está edificada sobre madera, sobre hojarascas y sobre paja. Y cuando se edifica sobre hojarasca, paja y madera, es basado en algo que no es la sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana que está influyendo. Y eso incluye a aquellos edificadores que basan su enseñanza en la ley de Moisés. Cumpla mandamientos, hermano, para que se porte bien. Cumpla mandamientos, hermanos, para que usted se vaya con Dios al cielo. Cumpla la ley de Moisés y circuncídese para poder ser salvo. Eso le decían a la iglesia primitiva gentil de Galacia.
los judaizantes. Eso le decían. Ahora, entonces significa que los que no edificaron en Cristo, en este nuevo pacto, en la obra terminada, etcétera, ¿podrá quemarse algo que se edificó sobre madera, hojarasca y paja? Por el fuego va a ser probada, ¿no? Esto es simbólico. El lenguaje simbólico que está hablando el apóstol Pablo, para cuando aquellos reciban sus recompensas y estén con Cristo, sepan cómo sobreedificaron. Si sobre el mismo fundamento que dijo el apóstol Pablo como perito arquitecto, sobre el plano, el diseño correcto de este maravilloso nuevo pacto, que realmente es como se debe edificar la iglesia y debe crecer la iglesia, o sobreedificó sobre aquello que no tenía importancia. Es decir, antiguo pacto, profetas, haz para merecer, tienes que hacer muchas obras para recibir la bendición de Dios. Todo eso es lo que estaba basado en que ven Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo desciende. Ajá. Exacto. Hablaba de obras del joven rico, ¿no? Y el Señor Jesús. Sin embargo, bajo la ley siempre tenían que hacer algo. Por eso dice, el Señor le dijo, haz esto, basado en la ley. Entonces, ¿será correcto decir, Señor, bendíceme, o ya soy bendecido con toda bendición espiritual? ¿Será correcto decir, Señor, lléname de tu unción, voy a ayunar 21 días como Daniel para que tú me llenes más de tu unción? ¿Será que la unción la voy a recibir de otro ministro, entre comillas, que está en un ámbito superior? ¿O la unción ya la tengo? O sea, imagínese, cuando alguien le está diciendo, Espíritu Santo, ven y llénanos, o Espíritu Santo desciende, o Señor, lléname de tu unción, o lléname de la doble porción de la unción de Elías. ¿Sobre qué base están edificando esos hermanos? Ahora la pregunta que yo le haría, ¿son pastores y maestros o son evangelistas? O sea, si eres evangelista, dedícate a ser evangelista. Si eres maestro y pastor, dedícate a ser maestro y pastor. No usurpes la función de otro cuando no estás edificando correctamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Si no, imagínese. Entonces, ¿qué va a pasar? Señor, vengo por mi recompensa porque gané 10,000 personas en mi ministerio. Y luego, hijo, tu obra se quemó porque nunca edificaste como Cristo. O sea, que ganaste 10,000 como pastor y maestro, pues aquí está quemada la obra. No sirvió nada porque les mezclaba los pactos, los condenabas y decían que seguían siendo pecadores, cuando yo los justifiqué gratuitamente por mi gracia. Y tú los condenabas diciéndoles que eran pecadores. ¿Cómo quieres que permanezca una obra así? ¿Sabe qué? Es madera, se quemó la obra. Impresionante. Cuando leí estos textos bíblicos y lo entendí así, dije, ay Dios mío, qué fuerte es pararse en un púlpito y estar edificado no sobre el plano y el proyecto del Señor, no sobre el diseño del Señor, sino estar edificando en un antiguo pacto que ya la ley de Moisés, la ley de obras, el hacer obras para merecer. Imagínense qué fuerte es eso. Y luego muchos se preguntan, ¿qué le pasó a fulano pastor? ¿O qué le pasó al otro pastor? ¿Por qué 800 pastores murieron en la pandemia? No, se pregunta uno, imagínense. Versículo 16. Perdón, el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. ¿Quién cree que agarró ese texto bíblico para decir que hay un purgatorio? ¿Quién cree? En ese texto bíblico se basan
para decir que la gente va a ir a purgar sus pecados a cierto lugar temporalmente, y de acuerdo a lo que haga la gente aquí en la tierra, sus familiares, de acuerdo a que tanto oren a Dios e intercedan con el Señor, van a poder trasladarlos de ese lugar al cielo. Usted sabe de qué religión hablo, ¿no? Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, por fin, o es salvo o va a ser quemado o va a ser tratado por ese fuego que lo purga. Lo purga de lo malo, lo purga de las penas, lo purga de aquello en lo que él falló. Si sabe que no se basó para una parte en ese texto bíblico para crear el purgatorio. Y no tiene nada que ver con que la gente, no tiene nada que ver con los hermanos, pues, que no edifican. No tiene nada que ver que van a ir a un purgatorio. ¿Está hablando de quién? De los edificadores, pastores y maestros, o aquellos que tienen una función que ministran la palabra, pues. Entonces, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Entonces, ¿qué va a sufrir pérdida? ¿Quién es el que va a sufrir pérdida? La persona que edifica, no todos los creyentes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a sufrir pérdida? La obra que él realizó aquí en la tierra para Dios, entre comillas, trabajando para Dios, pero edificando incorrectamente. Si bien él mismo será salvo, fíjese, él mismo será salvo, es decir, Dios no lo va a decir, te voy a castigar, Filigonio, porque fuiste un mal pastor y anduviste diciéndole a la gente que era un pecador cuando yo los justifiqué. No, Filigonio, no te me vas a ir al infierno, pero ¿qué crees? Eres salvo, Filigonio, pero ¿qué crees? Tu obra se quemó en la tierra. Todo lo que hiciste aquí en la tierra, ¿de qué sirvió? Dejaste de darle comer a tu familia, se murieron tus hijos, ¿para qué? Y por último termino, repito, con ese testimonio de John G. Lake, un hombre norteamericano. Se fue me quedé ahí, me voy a quedar, pues. El 16 dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando habla, no sabéis que soy el templo de Dios, está hablando de toda la iglesia, ¿no? Como templo de Dios, como edificio de Dios. Ok, John G. Lake se fue a Estados Unidos como misionero al África, se llevó a su esposa, no sé si ella tuvo sus hijos, creo que tuvo 3 o 4 hijos, no recuerdo bien la historia, pero formó 200 iglesias este hombre, ganó a miles de africanos para Cristo, lo rescató de las tinieblas, y un ministerio de sanidad y milagros impresionante. ¿Pero qué cree? No sé si su esposa y 2 hijos murieron de hambre. Y cuando ellos tenían alimento para comer, pues llegaban el montón de negritos africanos convertidos que tenían hambre. Y pues le daban la comida a todas las personas, hermanos que llegaban, y a ellos le daban la comida. Y los hijos murieron por desnutrición. No sé si la esposa y 2 hijos. Solamente creo que le quedó un hijo vivo nada más. ¿Usted cree que todo lo que hizo ese hombre está bien? Evangelista, abrió 200 iglesias, pero ¿qué cree? Su familia fue destruida. Su familia murió porque no tenían ni cómo alimentarse. ¿Usted cree que era correcto eso, ese ministro? ¿Usted qué cree? Cuando llegue delante del Señor, imagínese, Señor, pero hice 200 iglesias, se crearon, miles de africanos se convirtieron. ¿Y tu familia se convirtió? ¿Tu familia expresó a Cristo? ¿Tu familia vivió para predicar el Evangelio? No, pues no. ¿Y tu familia? Murieron de hambre. Ahora yo le pregunto, ¿realmente esa es la voluntad del Señor? ¿Que le sirvas a tiempo completo y que tu familia esté destruida o muera o no esté atendida? Imagínense. Por eso es tan importante cómo miren, fíjense cómo sobreedifican. Yo les di el fundamento, les hablé en Efesios capítulo 2, les hablé de la piedra angular, sobre la cual iba a edificarse hacia arriba la iglesia, que era Cristo, la cabeza, y en la cual iba a crecer la iglesia, iba a ser fundamentada, iban a venir ríos, vientos, y aunque dieren fuerte contra esa casa, no iba a caer. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada en la roca que es Cristo.
Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Póngase a pensar si es correcta una edificación así. Para empezar, no existe el purgatorio, ¿ok? Ese texto bíblico no tiene nada que ver con el purgatorio. Está hablando de la obra de cada edificador que haga cuando vaya ante el tribunal de Cristo. Si va a recibir recompensa o la obra va a ser quemada y no va a tener recompensa. De eso está hablando el contexto. Nunca está hablando de alguien que va a ir a purgar sus pecados a un lugar llamado el que purga, ¿no? Los purgados, imagínense, nada que ver. Muy bien, pues póngase de pie, vamos a darle gracias. Gracias te damos, Señor, por ese tiempo, por la oportunidad de poder expresarte a través de tu palabra. Gracias por la vida gloriosa que me has dado, por tu amor. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque eres fiel. Gracias por nos das a entender este nuevo y maravilloso pacto. Gracias porque nos da la oportunidad de edificar sobre la base, sobre el fundamento que es Cristo y la piedra angular que es Cristo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad también de utilizar esos materiales valiosos y resistentes a cualquier prueba, Señor. Y cuando hablamos de Cristo, tú sabes que hablamos de este maravilloso y nuevo pacto, de la obra terminada, de esa obra maravillosa que Cristo hace a través de nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Gracias por darnos esta oportunidad, este entendimiento, Señor, sobre la base que tenemos que continuar y seguir edificando a tu iglesia, a tu cuerpo, porque tú la compraste a precio muy grande, como para nosotros edificarla sobre hojarasca, madera y paja, Señor. Yo creo que tu iglesia no lo merece, Señor. Por eso cada día nos preparamos más para que tu iglesia realmente crezca en aquel que es la cabeza, que es Cristo, y siga creciendo como un edificio, Señor, como un edificio, para que esa iglesia gloriosa pueda aquí manifestarte, Señor, pueda expresarte aquí, pueda expresar tu vida, tu naturaleza, y que la humanidad pueda ver realmente la luz del mundo, que la humanidad pueda verte a ti a través de ellos, Señor. Ese es nuestro objetivo aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, te honramos y damos todo el honor a ti, precioso Rey. Muy bien, pues nos despedimos de los que estuvieron conectados: Yesenia, Claudia, la pastora Rosy Ochoa, Francisco y el pastor Federico Lara. Bendecidos en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes que están acá conectados, y pues le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Si fue de edificación esta palabra, compártanla para poder ayudar y sacar de las tinieblas a otros, ya sea hermanos en Cristo, sea personas que no tienen a Cristo, y aquel que no ha conocido a Cristo haga por lo menos lo más básico de creer en el Señor Jesucristo y comenzar a hablarlo y expresarlo ahí, diciendo: Señor, gracias porque moriste en la cruz, gracias porque eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Te creo en mi corazón que tú moriste en esa cruz y que resucitaste por mí y me proveíste tu vida. Creo que eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Comienza a expresar esas frases y a creerlo, y crea lo que usted va a renacer de nuevo. Va a venir el Espíritu Santo y le va a habitar, y el Espíritu de Cristo hará morada también en cada uno de ustedes. Sean sanos, sean libres. El poder sanador del Espíritu Santo lo declaramos sobre cada órgano, cada sistema de sus cuerpos. Creemos que por la llaga de Jesús usted fue sanado, pero también tome este consejo y edúquese en la alimentación. Bendecidos en Cristo. Nos vemos el próximo domingo a las 12, transmisión a las 12 del mediodía, y como todos los viernes a las 7:50, 8 de la noche estaremos transmitiendo. Bendecidos, gracia y paz a cada uno de ustedes.